Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana por tu presencia en medio de nosotros, Señor. Te agradecemos el que nos permitas despertarnos, Señor, a un nuevo día. Te damos gracias porque tú eres nuestro sustento, Señor, porque tú eres quien guía cada uno de nuestros pasos, Señor. Bendecimos tu nombre en esta mañana. Te reconocemos que tú eres el único Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, Señor. Te adoramos, te damos toda gloria y en esta mañana te pedimos, Señor, que tu nombre sea honrado en medio de nosotros, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe a un conocimiento más profundo de ti, de tu palabra, Señor, y que sobre todo podamos estar dispuestos, Señor, en el conocimiento de tu palabra cada día ser transformados por medio de ella, conforme a lo que tú quieres hacer en nosotros, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues un gusto empezar la semana nuevamente aquí con ustedes. Recibí todos sus comentarios. Perdón, a veces se me va el avión de que según yo contesté y luego me doy cuenta que no, pero bueno, escuché y vi todos sus comentarios. Veo que sigue habiendo interés en que abordemos este tema. Yo no tengo ningún inconveniente. Sí, creo que es un tema súper extenso que pretender pues cubrirlo al 100 en 2 o 3 clases pues es como muy pretencioso. Sin embargo, el interés es sobre todo pues que tengamos claridad respecto a los puntos más importantes. Y bueno, en ese sentido que pueda haber un aprendizaje para todos. Eh, bueno, antes de iniciar propiamente el estudio de este tema, quiero hacer solamente algunos comentarios. Uno de ellos es que no se pretende generar polémica. Es válido y creo que además es importante que todos nos sintamos con la libertad de poder expresar lo que pensamos, lo que decimos. Estamos todos en un aprendizaje y en un conocimiento de Dios y de su palabra, ¿sí? Y que uno de nosotros pretendiera tener pues la verdad absoluta, el 100 acerca de la palabra de Dios, creo yo que sería pues muy soberbio, porque pues, ¿quién puede, dice la palabra de Dios, comprender al 100 la mente del Señor? Entonces, en humildad, pues quiero compartir con ustedes lo que sé del tema, tampoco soy una experta en ello. Efectivamente, creo que el fin de hablar respecto a esto es no ignorar que efectivamente tenemos un enemigo que sigue estando, ¿cómo decirlo?, vigente la obra que él lleva a cabo, primera de Juan 5:19, y con esto inicio. Dice la palabra de Dios que todo el mundo está bajo el maligno. Entonces nosotros sabemos que por lo que dice la palabra de Dios, que este mundo es gobernado por Satanás. Entonces, efectivamente no podemos ignorar sus maquinaciones, la obra que en un momento dado él puede llevar a cabo en contra de la gente. Y aquí yo hago una división entre pues la gente que no conoce a Dios, quienes no han nacido de nuevo, y las personas que ya nacieron de nuevo. Y hago esa división no por demeritar ninguna situación. O sea, creo que hasta este punto ya llegamos al entendimiento de que si somos salvos es única y exclusivamente por la gracia de Dios, que no hay ningún mérito nuestro en ello. Y en ese sentido, pues también entender cuál es nuestra responsabilidad, ¿no? Que viniendo al conocimiento del Señor, pues también somos responsables ante Dios en primer lugar y también pues ante la gente que no lo conoce, ¿no? Entonces, también eso es importante. Entonces, empezando con ello, pues ciertamente voy a iniciar con esta parte. La palabra de Dios dice que los discípulos recibieron autoridad, ¿sí? Y entendemos que esta autoridad que fue dada por Cristo, dada por Dios a ellos,
Vamos a leer Marcos 16, 17. Dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, dice, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto está en el contexto, y si me regreso al verso 15, de pues una indicación que da el Señor, insisto, a sus discípulos, pero que entendemos que pasa también a cada uno de nosotros al venir al conocimiento de Cristo. La gran comisión a la que todos somos llamados y que incluye, ¿no? Dice desde el verso 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y después habla acerca de las señales, ¿ok? Entonces, primero entender a qué somos llamados. Lo primero es que la palabra de Dios habla acerca de ser salvos, que es como el primer paso que damos, y a partir de ello recibimos la comisión de ir por todo el mundo, predicar el evangelio y de manifestar las señales del Señor. Ahora vemos que esto ciertamente es parte del ministerio que Cristo llevó a cabo en el tiempo que estuvo en la tierra y que posteriormente vemos que continuaron los apóstoles en el libro de Hechos, ¿sí? Entonces vuelvo a repetir, por supuesto que es vigente tanto la obra de Satanás como nuestra responsabilidad y además la autoridad que recibimos de parte del Señor para llevar a cabo este tipo de cosas. Es decir, entender que la unción que el Señor manifestó que él mismo había recibido en el capítulo 4 de Lucas, ¿sí? Donde dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿sí? Es Lucas 4:18, para dar buenas nuevas, dice, a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esta misma unción que recibe el Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo tiene un objetivo. Y este objetivo, pues, es el mismo que en un momento dado tenemos nosotros como discípulos de Cristo, ¿no? Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, ¿para qué? Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces, sabemos que la razón por la cual nosotros vamos a pregonar las buenas nuevas y que éstas deben ir acompañadas de todas las señales que ya mencionamos, pues es parte del plan de Dios para establecer su reino en esta tierra, ¿sí? Entonces, ¿somos capacitados una vez que hemos recibido a Cristo para hacerlo? Pues la respuesta es sí. De ahí, bueno, ya podríamos entrar a situaciones mucho más específicas de qué sí hacer y qué no hacer, qué se debe decir y no. Yo lo que encuentro en la palabra de Dios, básicamente hablando acerca del ministerio de Cristo, es que él libertaba, dice Mateo 8:16, si me quieren acompañar a leerlo. Mateo 8:16. Dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, ¿sí? Entonces sanaba, libertaba a los cautivos, haciendo uso de la palabra de Dios. Y número 2, muy importante, que vuelvo a recalcar, el Espíritu Santo, que dice Mateo 12:28.
Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces decíamos que todas estas señales son parte de lo que Dios hace para establecer su reino en esta tierra. Ciertamente Dios quiere liberar a la gente que está oprimida, sanar a los que están enfermos, traer restauración a las vidas, no solamente, digamos, a un nivel físico, sino también emocional. ¿Cuántas veces estamos viviendo situaciones que pues nos tienen pues en situaciones que realmente Dios no quiere que nosotros estemos experimentando, ¿no? De depresión, de amargura, de ansiedad y una serie de cosas, ¿no? Entonces, la libertad que Cristo nos ofrece es una libertad completa, ¿de acuerdo? Nosotros recibimos eso por medio de la gracia de Cristo, ¿sí? En el momento en que nosotros recibimos a Cristo. Y lo que creo que es importante también entender es esto de lo que también hemos venido hablando, ¿no? Está el poder de Dios y el Espíritu Santo actuando en nosotros, y está la otra parte que ya es nuestra responsabilidad personal y nuestra intencionalidad para hacer la parte que nos toca, que es lo que hemos venido comentando, que es la santificación, el renovar nuestra mente por medio de la palabra de Dios, y que ello traiga en consecuencia que tengamos una vida de obediencia, de guardar pues la palabra de Dios y los mandamientos también, ¿no? Entonces decía, en ese sentido, ciertamente hay como, vamos a decirlo así, dos vertientes, ¿no? Primero, la opresión que puede traer Satanás sobre la vida de la gente que aún no conoce a Cristo, y que decíamos, muchas veces no es solo opresión, sino incluso hasta posesión demoníaca, que es algo de lo que también habla la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre opresión y posesión? Opresión se puede manifestar en enfermedad o incluso, no sé, en temor. Hacían una pregunta en el WhatsApp, ¿qué de cuando de pronto tenemos estos aparentemente sueños en los cuales yo estoy como consciente, pero no puedo ni moverme y no puedo hablar, ¿sí? Y probablemente quienes lo han experimentado, quizá en algún momento se les ha venido a la mente el querer pronunciar el nombre de Cristo para libertad, y se dan cuenta que probablemente no lo pueden hacer, ¿no? O sea, no pueden hablar, no pueden moverse. Eso es un ejemplo de opresión satánica. Se da, por supuesto, se puede dar en un momento dado en quienes ya llegaron a aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Sí se puede llegar a dar, porque tenemos que entender nuevamente que hay un proceso en el cual nosotros vamos a ser santificados. Es decir, vamos a quitar como toda la inmundicia que veníamos cargando en nuestra vida. O sea, el Señor hace la obra, pero también nosotros tenemos que ir dando pasos. Y algo que ocurre, y esto quizá se los comparto más como una experiencia personal y de muchos congregantes aquí en la iglesia, que hemos empezado como en ese camino de renovación de nuestra mente por la palabra de Dios. Al irse limpiando nuestra mente, es bien frecuente que por la noche tengamos pesadillas. Y esto habla de la obra del Espíritu Santo, de que está habiendo una limpieza en nuestro interior. Entonces les comparto, este es como solamente un testimonio personal. Cuando yo empecé a injertar la palabra de Dios en mi vida, era bien frecuente y noche tras noche que yo tenía sueños verdaderamente feos, y muchos de ellos relacionados con mi pasada manera de vivir, ¿sí? Entonces yo vivía como ese tormento, pero en la medida que el tiempo ha ido pasando y que nosotros perseveramos en esa limpieza con la palabra, yo lo que les puedo decir es que el Espíritu Santo pues me ha liberado de toda esa opresión. Ya no tengo más pesadillas, ya puedo tener una noche de tranquilidad y descanso, ¿sí? Ahora está la otra parte, que es la posesión demoníaca, y una posesión demoníaca es cuando ya un espíritu, y recordemos que un espíritu por definición no tiene cuerpo, entonces puede venir al cuerpo de una persona y atormentarla. E incluso decíamos que puede llegar al punto de, pues efectivamente,
hacer cosas que esta misma persona pues no querría hacer, como vemos que ocurre en las escrituras, ¿no? Habla acerca de endemoniados pues que se lanzaban al fuego para dañarse, que pues eran encadenados y rompían estas cadenas y una serie de situaciones que evidentemente dejan mostrar que pues no eran ellos mismos los que estaban obrando, sino un poder maligno, sí, que tenía una influencia sobre ellos y de los cuales pues la palabra de Dios habla que Cristo los liberaba, sí. Entonces decíamos, muy importante la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Luego, y también creo que esto es importante saberlo, que nosotros no hay nada que podamos hacer sin el nombre de Cristo y sin la sangre preciosa del Cordero, ¿sí? Pero también creo que en eso hay un riesgo y es que a veces queremos hacer de este tipo de cosas como fetiches, ¿no? Como, ¿cómo decirlo? Como creer que yo puedo vivir como me dé la gana y si en un momento dado me tocara estar presente cuando haya una situación de posesión demoníaca, pues simplemente yo sé que tengo que usar el nombre de Cristo, entonces venir y decir, pues en el nombre de Jesús se libre. Y creo que tampoco es así de sencillo, o sea, creo que tiene que haber una serie de condiciones para que realmente nosotros podamos usar de esa autoridad que Cristo nos dio. Y esto, pues me voy a basar también en un ejemplo bíblico que es Hechos capítulo 19, ¿sí? Ciertamente, insisto, los discípulos seguían haciendo liberaciones y aquí mismo lo dice, pero algo que tenemos que entender también es que no somos nosotros quienes somos capaces de hacer lo que sea, sino nuevamente es Dios obrando por medio de nosotros, si a Él así le place. Hechos 19:11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Ahora, es impactante esto, por supuesto, ¿no? Imagínense, pues, el nivel, digamos, vamos a decir, de la obra que estaba haciendo Dios por medio de Pablo, que no era ni siquiera necesario que estuviera él físicamente orando por el enfermo, sino que en un momento dice que, pues por medio de los paños o delantales del cuerpo de Pablo, sí, que le eran llevados a los enfermos, con eso las enfermedades se iban de ellos, dice, y los espíritus malos salían. Entonces, es impresionante, pero a veces es triste ver cómo este tipo de cosas se llegan a tergiversar y entonces empieza a haber sectas como las que de pronto nos quieren vender, que la espina ungida y pues esto, ¿no? Tal cual, el paño ungido de Pablo. Y perdón, pero eso ya es fetichismo y ya son cosas que, ok, a Dios le plació hacerlo de esa manera con Pablo, pero no quiere decir que el paño, por estar ungido, entonces era el que tenía el poder. Y creo que son el tipo de cosas que nosotros también debemos ser cuidadosos en este tema, ¿no? Y después, fíjense, vamos a seguir leyendo en el verso 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, dice, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Fíjense aquí qué interesante. Diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Estaban usando el nombre de Cristo. Y ustedes me pueden decir, el nombre de Cristo tiene poder, pero por supuesto que sí. El nombre de Cristo tiene poder, pero también es muy importante, insisto de nuevo, entender cuál es nuestra condición y cómo es que estamos usando el nombre de Cristo. El nombre de Cristo no es un fetiche, la Biblia no es un fetiche, ¿sí? La sangre de Cristo no es un fetiche. Nosotros necesitamos desarrollar esa fe en Dios, ¿no? El realmente creer que quien hace todas las cosas posibles es Él, que yo soy solamente un instrumento, pero también como instrumento, como vaso, vuelvo a repetir, yo necesito, eh, vamos a decirlo de esta manera, estar bajo ciertas condiciones, y eso déjenme denominarle también santidad, para permitir que el Señor me use.
Si mi vida está en pecado, yo no, perdón que lo diga de esta manera, pero no voy a estar capacitado para llevar a cabo liberaciones o sanar o lo que sea. ¿Por qué? Porque yo mismo en un momento dado estoy aún siendo esclavizado por el pecado en ciertas áreas de mi vida. Entonces, para que yo pueda realmente ser usado en manos de Dios, en primer lugar tiene que haber libertad en mi vida, ¿sí? Si no, de ahí se agarra Satanás también para, pues, para hacer y deshacer con nosotros. Vamos a seguir leyendo aquí. El verso 14 dice, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesucristo. Sí. Si nosotros queremos manifestar el reino de Dios en esta tierra, lo primero es que debemos dar un testimonio de santidad para que verdaderamente el Espíritu de Dios more en nosotros y pueda manifestar su poder. Y para que nosotros, al poder hablar o llevar a cabo una señal en el nombre de Cristo, se pueda manifestar el poder de Dios, ¿sí? Es lo que yo veo en la palabra de Dios respecto a esta situación. No sé si hasta aquí alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, porque después me gustaría pasar a ver lo del tema que también surgió mucho, que es el de las maldiciones generacionales. Yo tengo una pregunta. Sí, ¿Es posible que Satanás pueda imitar los dones que Dios da a sus hijos? por supuesto que sí. La palabra de Dios dice que Él se transforma en ángel de luz. Y de hecho nosotros vemos a lo largo de la palabra, y de esto, híjole, tenía yo una cita, déjame revisar mis apuntes y si no la tengo ahorita te la paso para no tomar mucho tiempo en esto, pero la respuesta es sí. De hecho nosotros vemos que son hechas señales, por ejemplo, de sanidades. Hay mucha gente que dice, no, pues es que yo fui a ver a la Virgen fulana de tal y me sanó. O vemos también que hay mucho espiritista, adivino, pues justamente buscando hacer las señales que en un momento dado nosotros esperaríamos que hiciera únicamente Dios, pero comentaba Mari Carmen, y es verdad, o sea, Satanás tiene poder, sí. Eso es algo que no podemos negar, pero yo algo que también les decía el viernes pasado es, nosotros efectivamente no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo, pero creo que lo más importante es que siempre tengamos claro que la palabra de Dios dice, ¿no? Que el que está en nosotros es mucho mayor que el que está en el mundo. O sea, no hay, yo les decía, ni comparación. Entonces, y esto para que podamos andar confiados, y sin ese temor, ¿no? Como exagerado acerca, pues, de Satanás y de lo que él hace. O sea, sí entender su obra, sí estar preparados y en un momento dado, pues a cualquiera nos puede tocar experimentarlo, ¿no? Yo les digo, a mí no me ha tocado verlo. Si alguien quiere algún testimonio al respecto, pues mis papás les podrán platicar porque ellos sí lo han experimentado y lo han vivido, ¿no? Pero vuelvo a repetir, o sea, no es en nuestras fuerzas, es el Señor. Pero bueno, ya me fui a otro lado, Miriam. Sí, Satanás puede imitar las obras de sanidad, las obras de, en un momento vamos a decirlo así, profecía, como de hablar del futuro, pero pues nada más. Por medio de ello puede gente ser engañada, por supuesto, ocurre, ¿no? Esa es una realidad. Ok, muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más?
Para eso, para evitar y no caer en esos engaños, Dios nos da espíritu de discernimiento, Amén. para discernir el espíritu que te está hablando. Entonces, por eso es que el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Y los hijos de Dios que tenemos el Espíritu Santo, a mí me ha pasado varias veces que estoy hablando con alguien y el Espíritu Santo me da el nombre del Espíritu que está por ahí, ¿no? Y entonces Así ya es. previene o me dirige hacia lo que tendría yo que decirle a esa persona en base a ese discernimiento, ¿no? Así es. Pero bueno, justamente encontré ya aquí la cita que estaba buscando. Es Hechos 8. El antecedente, vamos a leer desde el verso 5, dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces, insisto, vemos a los apóstoles siguiendo, digamos, obrando esta libertad que pues empezó a hacer Cristo, ¿no? De sanar a los enfermos, de liberar oprimidos, etcétera. Pero voy al verso 9, dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Entonces, sí, y ciertamente Simón no estaba obrando con el poder de Dios, porque la palabra de Dios dice que estaba engañando a la gente. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Bueno, esta es una historia que conocemos de Simón el Mago, como después él al ver que los apóstoles podían impartir el Espíritu Santo, bueno, evidentemente eso es algo que Satanás no va a poder hacer jamás, ¿no? Entonces la palabra de Dios dice que Simón vino con los apóstoles para ofrecerles dinero y decirles: por favor, denme a mí también este poder, ¿no? De que para que a cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Y lo que vemos es que ellos le reprenden, le dicen: tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Es todo el capítulo 8 de Hechos, ¿de acuerdo? Ok, hasta ahí. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o quieren hacer algún comentario? Mari Carmen, por favor, si hay algo que quieras comentar con toda la confianza. No, Leslie, me parece todo muy, muy bien asentado y efectivamente yo también quiero dejar bien claro que el Señor tiene mayor poder que cualquier cosa. La palabra dice que el pueblo del Señor se perdió por ignorancia Así y es. nosotros no debemos ignorar esto, pero tampoco le vamos a dar más elogios a esto o más interés de lo que tiene. Sí debemos cuidarnos, sí debemos de estar atentos y sobre todo en la palabra de Dios, como decían los comentarios de ustedes, y el Espíritu Santo, porque pues si conocemos la palabra y sabemos que el poder no es de uno, es de Dios, pues sí, que quede bien claro que no debemos de tener temor. Sí estar al pendiente de lo que dice la palabra, porque está escrito en la Biblia todo esto, que acertadamente tú nos estás enseñando, pero no debemos vivir con temor. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Mari Carmen. Ahora, hablando de este otro tema que también creo que es un tema muy controvertido, yo les voy a hablar acerca de lo que yo he encontrado en la palabra al respecto, ¿de acuerdo? Eh, Vuelvo a repetir, o sea, si alguien quiere comentar algo con toda la libertad, no se pretende hacer controversias, ni mucho menos, simplemente pues que escudriñemos la palabra, lo que dice al respecto. Entonces, el tema de las maldiciones generacionales, como yo lo entiendo, surge a partir de que la palabra de Dios dice, lo que dice aquí Éxodo 20:5, ¿no? Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, de pronto, ¿qué es lo que significa una maldición, perdón, generacional? ¿No?
Respecto a eso, y antes de entrar como a esta parte, lo que yo veo en la palabra de Dios, y esto, bueno, por el estudio que estamos haciendo del Génesis, es el caso, voy a citar el caso de Abraham, ¿no? Recordemos que la palabra de Dios dice que Abraham en un momento dado baja a la ciudad de Egipto a causa del hambre que hubo en la tierra. Y cuando él llega a este lugar, dice que él siente temor a causa pues de la belleza de su esposa Sara, y entonces le pide que haga este favor con él, que es que a donde quiera que vayan, no diga ella que es su mujer, sino que diga que es su hermana, ¿sí? Ahora, la palabra de Dios dice que Sara era media hermana de Abraham, ¿sí? Porque pues era hija de ¿cómo se llama? De uno de sus tíos. No, perdón, de su papá. Bueno, era media hermana de Abraham, es lo que dice la palabra. Entonces, lo que vemos aquí es que de alguna manera Abraham está diciendo como parte verdad, parte mentira, o una verdad, pero con una intención incorrecta, ¿sí? Ahora, esta situación lo que hace es atraer mal sobre él, ¿sí? Les voy a ir explicando brevemente cómo es que esto se va dando. Esta historia que les estoy relatando, y bueno, por cuestión de tiempo no la voy a leer, pero les invito, si ustedes la quieren ir leyendo, la encontramos en Génesis capítulo 12, perdón. Sí. Y bueno, lo que ocurre finalmente es que les voy a leer solo unos versículos del capítulo 12. Verso 14 dice, aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la lavaron delante de él y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Vean lo que dice el verso 16. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Es decir, no solamente que Abraham, digamos, permitió, digamos, que se llevara a cabo esta mentira, sino que además lo que vemos es que recibió un muy grande beneficio a causa de ella, o sea, a causa de la mentira que había dicho. Al interesarse en un momento dado Faraón en Sara, lo que hace es llenar de bienes a Abraham, ¿no? Vamos a pensar que era como darle una enorme dote, por poner un ejemplo, ¿no? Pero ven lo que dice el verso 17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces, Faraón entrega bienes a Abraham, pero Dios, y fíjense, aquí yo voy a decir, Dios lo que hace es impedir que Faraón cometa una maldad, y por esa razón es que vienen plagas para evitar, digamos, que Faraón pudiera tomar a Sara. Entonces dice Faraón, llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era mi mujer? Y aquí esto es, perdón, que era tu mujer. Esto es tremendo porque lo que vemos es a un hombre incrédulo actuando, pues digamos, de una manera más correcta que un hombre que tenía aparentemente fe en Dios. Sí, ahora, lo que hemos dicho, Abraham, igual que todos nosotros, pues es imperfecto y pues también tuvo sus fallas, ¿no? Pero vamos a seguir leyendo el verso 19. Dice, ¿por qué dijiste es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y lo acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. O sea, él se llevó todo lo que tenía. Y esto, en la medida que lo vamos escudriñando, de veras entendemos por qué en un momento ocurren ciertas cosas. O sea, ya fue descubierto en su engaño, era para decir, bueno, ¿sabes qué? Pues te regreso todo lo que me diste. Sin embargo, aquí lo que vemos es, fíjense lo que dice el capítulo 13, verso 2, dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Entonces, él, vamos a decirlo así, se oye bien feo, pero se enriqueció de una manera ilícita a causa de una media mentira.
Ok. Después nosotros vemos que esto se repite con Isaac, porque Isaac se encuentra, digamos, en una situación muy parecida, pero aquí no es como media verdad o una verdad con una mala intención, sino que aquí él sí miente completamente. Denme un segundo. Aquí está. Ok. Entonces, capítulo 26, verso 1. Y si nos damos cuenta aquí, es muy interesante ver cómo en un momento dado se van repitiendo circunstancias. Esto lo hice un estudio mucho más amplio, si lo quieren ver, está grabado ahí en lo de Raíces Hebreas, respecto a estas como paralelismos que se van dando en la vida de Abraham, Isaac y posteriormente de Jacob, y cuál es la reacción de cada uno de ellos ante estas circunstancias. Pero hablando en el término de lo que son estas famosas maldiciones generacionales, lo que vemos es que aquí Isaac está como repitiendo la historia, ¿sí? Y yo voy a romper un poco el paradigma que tenemos entendido de pues vivimos lo mismo que nuestros padres porque pues así está determinado. A mí más bien me parece que son oportunidades que Dios pone para que nosotros podamos actuar de manera diferente. O sea, no estamos obligados a hacer lo mismo que hicieron nuestras generaciones anteriores. Entonces dice aquí, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, está refiriéndose a este capítulo 11 que leímos, dice, y fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Entonces vemos aquí como, bueno, hay una intervención de parte del Señor para que él no cometa exactamente el mismo error que su papá, que fue regresarse a Egipto. Ahora, recordemos que Egipto tiene una implicación bíblica, representa a la esclavitud. Y a veces nosotros, como tratando de entender el simbolismo de todo esto, cuando nos encontramos en ciertas dificultades que estamos ya viviendo en el Señor como, digamos, como nuevos creyentes, hay una tentación muy grande a volver y hacer las cosas como sabíamos que nos funcionaban en el mundo. Entonces, esta es como la reflexión en este sentido, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que finalmente habita Isaac en Gerar, me voy hasta el verso 7, dice, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Entonces, vemos que él está obrando, no voy a decir únicamente de la misma manera, sino vamos a decir que aquí ya la mentira, insisto, fue completa, ¿no? Entonces, la palabra de Dios dice, sí, que pues Abimelec pone su mirada sobre Rebeca, pero él, fíjense, previamente se da cuenta que Isaac le está acariciando, entonces lo que hace Abimelec es llamar a Isaac y decirle, oye, pues ¿por qué me dijiste que era tu hermana? Poniéndonos a cualquiera de nosotros, ¿no? En ocasión de tomarla, de haber dormido con ella y de haber pecado. Entonces digo, es triste cómo a veces, como, insisto, pasa, ¿no? Como cristianos, no nos conducimos siguiendo los mandamientos de Dios y cómo a veces, de veras es una bofetada con guante blanco, ¿no? Que las personas que no conocen a Dios son las que vienen a ponernos el ejemplo de una vida de rectitud. O sea, aquí vemos primero a Faraón, luego aquí a Abimelec, que era rey de los filisteos, diciéndole, oye, nos pudiste poner en ocasión de pecar, ¿sí? Entonces Abimelec, dice el verso 11, mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre, esta mujer, de cierto morirá. Ahora, ¿paró ahí la mentira con ellos? No. Si nosotros seguimos escudriñando la escritura, lo que vemos es que más adelante Jacob es incluso alentado por su madre para engañar a Isaac. Entonces vemos que estos van siendo consecuencias de nuestros actos que vienen sobre nuestras generaciones.
Pero la pregunta aquí es, bueno, ¿y en qué momento se pueden romper esas maldiciones, por llamarlo de alguna manera? Bueno, pues en el momento en el que nosotros entendemos que algo que ha ocurrido en nuestras generaciones, en nuestra familia, es algo que no es agradable delante del Señor y que ya Él nos dio todo lo que necesitamos, el poder para poder romper con esas maldiciones. Sí. Pero aquí lo que ocurrió, vuelvo a repetir, es Jacob viene y engaña a su padre para él recibir la bendición que correspondía a Esaú. Sí. Pero no para ahí, sino que lo que vemos es que después, cuando él mismo se va a vivir a Harán, donde va a conocer a su futura esposa, pues la consecuencia de su pecado es que él mismo también es engañado por su suegro, ¿no? Entonces, esta es una cadenita, una cadenita. Recordemos que la palabra de Dios dice que lo que sembramos es también lo que nosotros segamos. Y vemos que esto está ocurriendo aquí en varias generaciones. ¿En dónde se viene a romper eso? En el caso específico que estamos tratando, bueno, pues se rompe cuando ya en el caso de Jacob con sus hijos, ¿sí? Vemos que se levanta, digamos, como una simiente piadosa que es José, y que él ahora sí es distinto porque ahora sí él es llevado a Egipto. Y en esa misma condición donde va a haber hambre en la tierra, Dios lo usa a él para poder proveer, pues ciertamente para toda la tierra, pero de manera muy específica para sus hijos. Nosotros leemos en Génesis cómo José llega a entender que todo lo que ocurre en su vida, todas esas desgracias, todo lo que el Señor permitió en un momento dado, tenía un propósito, ¿sí? Dice así. Es Génesis capítulo 50, verso 19, y les respondió José, aquí es a sus hermanos cuando se acercan con miedo para decirle, bueno, ellos pensaban que ya había muerto su padre y que entonces José iba a arremeter en contra de ellos, pero José le responde, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis, mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, ¿sí? Ahora, es bien interesante ver cómo el Señor, desde que le da la promesa a Abraham acerca de que va a ser de él una nación grande, también le profetiza, es decir, le anticipa que va a llegar un momento donde su descendencia va a ser llevada esclava a otra nación. Esto está en Génesis capítulo 15. Denme un segundo. Ok. Es capítulo 15, verso 13. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Sí? Muchas veces nosotros pensamos pues que esto era como el deseo de Dios, que el hecho de que Dios anticipe ciertas cosas probablemente quiere decir que Él quiere que ocurran. Y no es así. Lo que necesitamos entender es que Él sabe de antemano qué es lo que va a pasar. Pero aquí es muy probable que a causa de toda la riqueza, y vuelvo a repetir, ilícita, de la que se había hecho Abraham en Egipto, en un momento dado, sus generaciones, y si se dan cuenta aquí Abraham siendo la primera, Isaac la segunda, ¿sí? Jacob la tercera y la cuarta José, bueno, después sus generaciones fueron esclavizadas de alguna manera como pago justo, como retribución a lo que había ocurrido con Abraham, ¿sí? Pero si nos damos cuenta también, algo que yo encuentro de manera muy consistente en la palabra de Dios, es que la maldición no es una obra de Satanás, y ahí sí también es muy importante como deslindar responsabilidades, ¿no? Algo que yo les comentaba el viernes es, bueno, entender
¿Cuál es la obra de Satanás y qué sí puede hacer? ¿Cuál es la obra de Dios y que está por encima de cualquier cosa que quiera hacer Satanás? Él tiene o necesita la autorización de Dios. Pero también en dónde está la responsabilidad humana. Y la maldición está ligada a la responsabilidad humana y esto lo habla muy claramente la palabra de Dios. Ahora sí me regreso a lo primero que les leí, que fue Éxodo capítulo 20. Nosotros sabemos que Éxodo 20 pues habla acerca de los mandamientos, ¿verdad? Y es justamente en ese contexto de los mandamientos, tanto en Éxodo 20 como en Deuteronomio capítulo 5, cuando nuevamente Moisés está transmitiendo la ley al pueblo de Israel, ¿sí? Que viene esta acotación, digamos, y justo la acotación viene después del primer mandamiento. Entonces, se los leo, ¿sí? Éxodo 25 dice, no te inclinarás a ellas, desde el 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso. Y ahora sí dice, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Estos mismos versos los encontramos en Deuteronomio capítulo 5, verso 9, ¿sí? Y vuelvo a repetir, o sea, lo que nosotros vemos, ¿sí? Les voy a leer lo que dice Números 14, y esto está haciendo referencia justamente a esta parte de lo que es la iniquidad, la maldición. Dice, verso 17 de Números 14. Ahora pues, te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste diciendo. Y aquí lo que vemos es la intercesión de Moisés a favor del pueblo de Israel a causa de su maldad. Dice, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Esa es totalmente responsabilidad humana, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora, dice, la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Esta es la intercesión de Moisés. Y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. ¿Sí? Sin embargo, y con esta situación, pues se hizo como un dicho entre el pueblo de Israel. Ahora sí me acompañan a Ezequiel capítulo 18, que dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? ¿Qué dice? Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Esto a lo que se refería era justamente esta parte de decir, bueno, ¿por qué tengo yo como hijo que pagar los pecados de 2 o 3 generaciones atrás? Algo que yo no hice. ¿Sí? Entonces vean lo que dice el verso 4. Dice, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo, dice, e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo. Y de lo que empieza a hablar aquí es acerca, ¿sí?, de pues la obediencia a la ley de Dios. Ni oprimiere, dice, a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo y que diere su pan al hambriento, que cubriera al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad, retrajere su mano,
e hiciere juicio verdadero entre hombre y mujer, entre mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice el Señor. ¿Sí? Nosotros leemos en Deuteronomio capítulo 28 que habla que la bendición viene sobre la vida de aquellos que guardan los mandamientos del Señor. De la misma manera que la maldición va a venir sobre aquellos que desobedecen los mandamientos del Señor. ¿Sí? Y aquí vemos que lo que está haciendo es decir, ok, les parece injusto que sea visitada la maldad de padres sobre hijos. Ok, pues entonces aquí vamos a hablar acerca de la responsabilidad individual. Quien guarde mis decretos y mis ordenanzas para hacer rectamente, dice, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Y después dice, mas si engendrara hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes o violara a la mujer de su prójimo, y viene como toda la contraparte de lo que leímos con anterioridad. Me voy al verso 19, y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado a su padre? Dice, porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió de cierto, vivirá. El alma que pecare, dice, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Sí? Con esto que estamos leyendo, vuelvo a repetir, yo lo que veo es que esa maldición, insisto, ¿qué ocurre con nosotros, ¿no? Y lo podemos ver en cosas muy sencillas. Aprendemos nuestra forma de vida de quienes nos trajeron al mundo, que son nuestros padres. Y leíamos, de hecho, la semana pasada que dice la palabra de Dios, que nosotros nos alejáramos de esa forma de vida, vana que aprendimos de nuestros padres, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Pues por medio de la renovación de la mente, que es lo que estamos estudiando, ¿no? Por lo tanto, en la medida que nosotros recibimos el poder de Dios por medio de la redención que es por la sangre de Cristo, vuelvo a repetir, somos capacitados para nosotros ya no vivir en la esclavitud del pecado, sino poder vivir libres de toda maldición, porque la palabra de Dios dice que nosotros fuimos hechos libres de la maldición, haciendo a Cristo Jesús maldición, porque la palabra de Dios dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, también creo que es importante como vivir libres de ese temor, que quizá muchas veces lo que hemos aprendido o nos han enseñado es que nosotros pues estamos como determinados a vivir de cierta manera porque así vivieron nuestros padres y como que no hay forma de cambiar eso. Y la palabra de Dios lo que nos dice es que nosotros fuimos hechos libres de toda maldición de la ley por medio de la sangre de Cristo. Entonces, espero también que esto nos quede un poquito más claro. No sé si respecto a esto tengan algún comentario o alguna duda. Yo ninguno, Leslie. Muchísimas gracias. Todo está súper claramente explicado. Gracias. Gracias a Dios. ¿O alguien tiene alguna otra pregunta o un comentario respecto a este tema que estamos viendo? Repito, la verdad es que sé que es un tema bien amplio. Me estoy yendo como a lo medular. Sí, hay muchas cosas que ciertamente no estamos abordando más por falta de tiempo que por otra cuestión. Pero si tienen alguna pregunta, por favor, con toda la confianza. Ok. Entonces, yo finalmente quiero que cerremos, digamos, este tema con esta parte. Vuelvo a repetir, bueno, de entender, si yo ya soy hijo de Dios, el Señor ya me libertó.
de toda maldición, de todo el pecado, incluso de la muerte, que es la consecuencia del pecado sobre mi vida. Satanás me puede tocar, esto lo mencioné también el viernes. La palabra de Dios dice que no demos lugar al diablo, y nosotros damos lugar al diablo en la medida que nosotros no somos obedientes o que no andamos en una vida en el espíritu, que es lo que nos dice Romanos 8, ¿sí? Cuando andamos en la carne, entonces nosotros mismos lo que estamos haciendo es como poniéndonos a disposición de Satanás para que él venga y haga y deshaga con nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque cada vez que nosotros decidimos pecar, ya utilizando, digamos, nuestra voluntad, decidimos no hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios señala, sino en nuestras propias fuerzas y fuera completamente de la obediencia que es a Dios. Entonces lo que hacemos es ponernos en ese riesgo. Pero esto lo tenemos que entender y asumir como nuestra responsabilidad. O sea, algo que debemos saber, y esto también no lo leí, pero denme un segundo, porque por aquí yo lo anoté. Y lo que debemos saber es que Satanás no nos puede tocar. Pues justamente, ¿se recuerdan ustedes? Les voy a comentar sobre la historia cuando el rey Balac le pide a Balaam que venga y maldiga al pueblo de Israel. ¿Sí se acuerdan? Y entonces él viene queriendo maldecirlos y finalmente después como de él querer que Dios le diera autorización, pero obviamente Dios le dice que no lo haga, finalmente le dice, ok, ve, pero únicamente vas a hablar lo que yo diga que hables. Esta historia la encontramos en Números 22. Y entonces cada vez que Balaam se dispone a maldecir al pueblo de Israel, la palabra de Dios dice que él le manda que lo bendiga, no que lo maldiga, ¿sí? El rey Balac, en consecuencia, pues se molesta mucho con Balaam y le dice, yo te contraté pues para que tú maldijeras al pueblo y ya, he aquí que ya lo has bendecido 3 veces. Y esta historia es bien interesante porque les voy a leer lo que dice aquí Deuteronomio capítulo 23. Ok, versos 4 y 5, miren lo que dice. Por cuanto no salieron a recibir compañía o al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Peor en Mesopotamia para maldecirte. Vean lo que dice verso 5. Para mí esto es súper poderoso entenderlo. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. A veces vivimos temerosos de, bueno, ¿qué pasa si alguien me maldice? Ahora pues está tan de moda todo el tema de santería, brujería, hechicería y demás. Pero yo lo que les quiero decir es, nadie puede tocar nuestras vidas. Una, si nosotros andamos en santidad delante de Dios, porque eso es lo que garantiza la protección de Dios sobre nuestra vida. Y 2, sin la autorización de Dios. ¿De acuerdo? Les repito, es un tema bien extenso y tampoco me quiero meter muchísimo a esto, pero nosotros también vemos en la palabra de Dios 2 ocasiones en las que Pablo, por ejemplo, ora diciendo, pues que se entregue a una persona a Satanás a fin de que su cuerpo, ¿sí?, pueda ser quebrado, pero que esto traiga como consecuencia el arrepentimiento. Y una de las cosas, ¿cómo decirlo?, de las evidencias más fuertes que yo he encontrado
en la vida es el hecho de que muchísimas veces nosotros los seres humanos, cuando nos encontramos disfrutando de la bendición, estamos gozando la vida, pues ni nos acordamos de Dios. Y en ocasiones Dios, por misericordia, tiene que permitir un quebrantamiento en nuestra vida y quizá en ese sentido hasta usar a Satanás para que toque nuestra vida, y esto es, por ejemplo, muy concreto el caso de Job, para que nosotros realmente podamos reconocer quién es Dios y volvernos a Él. Entonces, ¿eso también ocurre? Sí, claro que ocurre. Pero ahí tenemos que entender que Dios está obrando desde la misericordia, desde el amor. Pero que si a Él no le place lo que acabamos de ver en este versículo, nadie nos puede maldecir, nadie nos puede tocar. Y en eso debemos verdaderamente tener una confianza plena en el Señor. ¿Ok? Entonces, esto no quería dejar de compartírselos. Fue Deuteronomio capítulo 23, verso 5. Ahora, cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, vemos que efectivamente en sus intentos Balaam nunca pudo maldecirlos, pero ¿qué se ocurrió inmediatamente después? Les decía Números capítulo 22, y que esto también se le atribuye a Balaam, el que lo hiciera. No hay en realidad referencia respecto a esto en la palabra de Dios, pero que lo que hizo Balaam en un momento dado con el rey, pues a causa de que era imposible maldecir al pueblo de Israel porque era bendecido por Dios, lo que él hace es como mostrarle cuál era la manera de que sí viniera la maldición sobre el pueblo de Israel. Y esto está relatado en el capítulo 23, denme un segundo, no. 25 de Números. Fíjense qué es lo que sí trae maldición a nuestra vida. Solo les voy a leer 2 versículos. Dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Qué es lo que permite que en un momento dado la maldición llegue a nuestra vida? Nuestra desobediencia, el pecado. Y yo los invito, ahorita por cuestión de tiempo no lo voy a hacer, pero cuando ustedes lean el capítulo 25 de Números, es uno de los capítulos más trágicos en la vida del pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que la palabra de Dios relata que vinieron un grupo de mujeres, ¿sí?, sacerdotisas de Madián para hacer fornicar al pueblo de Israel. Y una vez que lograron que el pueblo de Israel cayera en pecado, entonces vinieron las consecuencias de ese pecado, y lo que trajo fue la muerte. Estoy buscando aquí el número de personas, pero la palabra de Dios dice que murieron, aquí está. Ok, desde el verso 10 dice, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido, fíjense, en mi celo a los hijos de Israel. ¿Qué fue lo que hizo Fineas, el hijo de Eleazar? Que traspasó al hombre que estaba fornicando con Cosbi, que dice que era la hija del príncipe de Madián, una de las sacerdotisas. Y por esta razón vino mortandad sobre el pueblo de Israel. Pero vuelvo a repetir, aquí lo que tenemos que ver es la responsabilidad nuestra. Una vez que hemos conocido a Dios,
El pacto con Dios es la obediencia de sus mandamientos. Y cada vez que nosotros decidimos desobedecerlos, nos ponemos en riesgo, ¿sí? Y ahí sí podemos decir que Satanás, digamos que tiene pues carta para poder venir a oprimir nuestra vida, ¿de acuerdo? Muy bien, pues creo que hasta aquí concluye el tema. No sé entonces si alguien tenga alguna otra pregunta o comentario, si no aquí lo cerramos. ¿Nadie más? Muy bien, pues vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, por instruirnos, por enseñarnos, por guiarnos, Señor. Enséñanos a vivir en toda justicia, Señor. Enséñanos a andar en rectitud por amor de tu nombre, como dice tu palabra, Señor. Enséñanos también a entender que lo mejor que podemos hacer para nosotros mismos y para nuestras generaciones es andar, Señor, conforme a tus caminos, Señor, en obediencia, guardando tus mandamientos y estatutos, Señor. Para que de esa manera, Señor, tú puedas también proveer sobre nuestras vidas y protegernos, Señor, de todo mal. No queremos salirnos, Señor, de tu autoridad. No queremos, Señor, estar expuestos a ninguna opresión del enemigo, Señor. Queremos que nuestra vida en verdad te honre, queremos ser testimonios vivos a la gente que aún no te conoce, Señor. Queremos dar a conocer tu reino, no únicamente con palabras, Señor, sino también con evidencia, Señor, de que tú eres un Dios poderoso para transformar nuestras vidas. Bendecimos tu nombre y te damos gloria en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén.